Buenas tardes, mis amados. Nuevamente estoy con ustedes para compartir la maravillosa palabra de nuestro Dios. Para mí es una alegría poder llegar a vuestra vida a través de este medio con la palabra del Señor para que pueda edificar vuestra vida. Que el Señor pueda bendecirte en este día abundantemente. Porque siempre las bendiciones del Señor es súper abundante. Él nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Filipenses capítulo 4, verso 19, dice la maravillosa palabra del Señor. Filipenses capítulo 4, también verso 13, dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Qué hermosas son las palabras de Dios, las promesas del Señor para cada uno de los hijos de Dios. Por eso estamos protegidos, cuidados y tenemos todos los recursos de parte de nuestro Dios para disfrutar de todo lo que Él nos da en este tiempo. Por eso estoy compartiendo con ustedes la palabra que el Señor me da. Sabemos que todos estamos de paso en este mundo, por eso debemos estar preparados todos los días, porque no sabemos cuándo partimos de aquí o cuándo el Señor viene a buscarnos. Yo creo que está más cerca el arrebatamiento de la iglesia, más cerca que nunca. Y esto es un evento que va a ocurrir en cualquier momento. Y estamos con esa expectativa nosotros, esperando al Señor Jesús con gozo en nuestros corazones. Pero también mientras estemos en este cuerpo y en este mundo, aunque no somos del mundo, tenemos que servir al Señor, tenemos que agradar al Señor, tenemos que hacer la voluntad del Señor, porque cuando partimos de aquí nos vamos a encontrar, lo primero, después del arrebatamiento, vamos a ir al tribunal de Cristo, como dice la palabra del Señor, y esto es lo que quiero compartir con ustedes en esta hora. La palabra del Señor dice en 2 Corintios capítulo 5, dice la maravillosa palabra del Señor, verso 10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Fíjense qué importante, sea bueno o sea malo. Y esto tiene que ver con nuestra decisión. En primer lugar tenemos que decir una cosa, que todos los que vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo son todos los cristianos. O sea, el apóstol Pablo estaba escribiendo a la iglesia de Corinto, una iglesia cristiana, una iglesia que ha sido bendecida por el Señor, una iglesia que vivía, que tenía los dones del Espíritu. Por lo tanto, es una iglesia que tenía a Cristo como su Señor y Salvador. O sea que todos los cristianos, esto es importante, porque solamente los cristianos van a ser arrebatados y van a resucitar primero todos los que durmieron en Cristo. Pero aquellos que no recibieron a Jesucristo no van a ser partícipe de este evento maravilloso. Eso sería otro tema para hablar en cuanto a eso. Pero nosotros queremos compartir estas bendiciones que tenemos de parte del Señor. La Biblia dice la palabra de Dios. Esto no significa que nosotros vamos a ser juzgados y vamos a ser condenados. El tribunal de Cristo no es para condenación. El tribunal de Cristo es para que nosotros recibamos las bendiciones de Dios, las recompensas, de acuerdo a lo que hemos hecho en este mundo, mientras estábamos en este cuerpo. Por eso la importancia de vivir agradando al Señor. La Biblia dice en Romanos capítulo 8, verso 1, dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que andan conforme a la carne, los que andan conforme al Espíritu y no conforme a la carne, perdón. Los que andan conforme al Espíritu.
El Evangelio según San Juan capítulo 3, verso 18 dice, porque el que en él cree no es condenado, mas el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Todos los cristianos, todo lo que creer significa haber recibido a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Dice, no es condenado. O sea, nosotros hemos pasado de muerte a vida. Tenemos vida eterna en Cristo Jesús por nuestra fe depositada en Jesucristo. Por eso los que no han creído, sí, ya han sido condenados. No es que Cristo condena, sino que su propia condición pecaminosa le está indicando su condición y su consecuencia, que ya ha sido condenado, porque el hombre por naturaleza está separado de la gloria de Dios, por cuanto todos pecaron. Esta es la realidad. Pero lo importante es lo que la palabra dice: todos nosotros es necesario que comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Cuando la Biblia dice es necesario, está hablando de una realidad inevitable, de hechos que ocurrirán. El Señor Jesús, profetizando acerca de los postreros tiempos, en Mateo capítulo 24, verso 6, el Señor Jesús dice: oiré de guerra y rumores de guerra, pero no es tu rey, porque es necesario, fíjese nuevamente la parte, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Todo lo que está en las Escrituras, la palabra de Dios, cuando la palabra dice es necesario, está declarando que es un hecho inevitable, es un hecho que va a ocurrir. Por lo tanto, yo no pido que cese la guerra. Yo pido que Dios guarde a su pueblo, a sus hijos que están en esas circunstancias, que Dios lo guarde. Pero lo que está escrito en la palabra se va a cumplir, las profecías bíblicas se cumplirán. Por lo tanto, yo no puedo oponerme al propósito eterno de Dios, según la profecía de la palabra de Dios. Yo alabo al Señor por el cumplimiento profético, por su fidelidad, porque Él cumplirá todo lo que Él ha prometido. Por eso también en Lucas capítulo 24, verso 44, el Señor Jesús dijo que era necesario que todo esto se cumpliera en Jesucristo. Lo que estaba en los profetas, en la ley, en los profetas y en los salmos. O sea, era necesario que todo el ministerio del Señor Jesús, su muerte, su resurrección, todo lo que estaba en la era necesario. Es un hecho inevitable. La resurrección de Cristo, la ascensión, que está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros, son hechos que eran necesarios y que ocurrieron conforme a su palabra. Por eso la Biblia dice, es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Todos nosotros son todos los cristianos, todos los que hemos nacido de nuevo. ¡Qué maravilla! Pero luego dice, para que cada uno, fíjese, para que cada uno reciba de acuerdo a lo que haya hecho mientras haya estado en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y esto tiene que ver en forma personal. Fíjense, todos vamos a estar ante el tribunal de Cristo, pero cada cristiano es responsable de lo que ha vivido en este mundo y lo que está viviendo en este mundo, lo que estamos haciendo en este mundo, cómo estamos viviendo nosotros la vida cristiana. Hay muchos que se justifican por el pecado de otro. Bueno, porque los líderes a veces no están haciendo las cosas como deben de hacer y muchos se alejan, no están cumpliendo con su función. Hay muchos que dicen, prefiero no congregarme. Es lamentable. Por eso hemos compartido por qué los cristianos no se congregan. Muchos porque no nacieron de nuevo y otros porque no fueron atendidos como deberían ser. Otros por celos, por contiendas. Y otros porque no permiten que se desarrolle en la vida cristiana. Pero nada debe separar. Cada uno es responsable. Yo no me voy a justificar por el pecado del otro
o porque el otro era malo, porque no hizo lo que tenía que hacer. Cada uno, la Biblia dice, cada uno dará cuenta de sí. Es lamentable que hay personas que son heridas, que hay personas que están alejadas por causa de confrontación, por malas relaciones. Pero nada debe impedir que uno pueda arreglar su situación y volver al redil, volver a congregarse, volver a la iglesia y a servir al Señor. Porque cada uno vamos a dar cuenta de lo que hicimos. Nada te va a justificar. Yo cuando escucho a uno dice, hablan mal, bueno, de un líder que cayó en pecado, que cometió adulterio. Por supuesto, ¿cómo no? Nadie puede justificar eso, su pecado. Bueno, pues yo le digo, lo importante es tu relación con Dios, tú, porque lo que cada uno, como dice la palabra, cada uno dará cuenta de sí. El que cometió el pecado y no se arrepintió, bueno, dará cuenta, él dará cuenta. Nadie escapará, esto tenemos que saber, nadie escapará ante el tribunal de Cristo. Por eso que es importante arreglarte tu situación, pedir perdón a Dios y tener una buena relación y poder estar sirviendo al Señor de tal manera que pueda recibir todas las cosas que el Señor tiene para vuestra vida. El Señor quiere lo mejor para cada uno de sus hijos y Él nos prepara aún para el servicio en este mundo, para que podamos servir. Él nos da todos los recursos para hacerlo. Es tu decisión, es mi decisión, de que cada día busque al Señor para agradar al Señor, para hacer la voluntad de Dios y buscar su guía y su dirección bajo la guía de su Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en nosotros y con nosotros para siempre. Por lo tanto, tenemos todos los recursos de Dios para hacer las buenas cosas que debemos hacer aquí, servir al Señor de buena manera, agradándole al Señor. Nada va a justificar. Cuando lleguemos allí, no va a ser necesario que nadie diga nada, porque todo quedará al descubierto. Cada uno va a estar siendo consciente de su vida, como todo lo que hizo en su vida terrena. Y nadie va a querer justificarse, porque va a quedar al descubierto. No haber palabra, nada, sino que va a declarar que todo lo que reciba es la justicia de Dios y lo que es justo, lo que corresponde de acuerdo a lo que haya hecho. Por eso debemos servir al Señor con temor y temblor, obedecer al Señor y darle la gloria al Señor por este tiempo que Él nos está dando para servirle. Él no tarda su promesa, como algunos hablan o se burlan. Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. Dios da la oportunidad en este tiempo a que muchos puedan volver al Señor de verdad, puedan reconciliarse y que puedan estar sirviendo al Señor según las capacidades que el Señor le ha dado. ¿Qué estás haciendo con los dones que el Señor te da? Con los dones que el Señor te da. ¿Qué estás haciendo con las oportunidades que el Señor te da en este tiempo? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo estás viviendo la vida cristiana? ¿Te está agradando al Señor? Es tremendo. Hay personas que sirven al Señor y alaban, pero cuando llegan a sus hogares, golpean a sus hijos, golpean a su esposa. Hay un maltrato en el hogar. Esto no. O sea que en la iglesia parece ser cristiano, pero ya en el hogar todo cambia, o en el trabajo, o en relaciones interpersonales. Esto no debe ser así. La vida cristiana debe ser lo que uno dice, debe ser tu vida.
en la iglesia, en el trabajo, en el hogar, en tus relaciones, en todo lugar, tiene que ser igual. No podemos ser santos solamente cuando vamos a la iglesia, sino que yo debo ser santo en mi hogar, en mi trabajo, en donde quiera que esté. Eso es vivir la vida cristiana en integridad. Y esto es lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros, que vivamos en esta dimensión espiritual para alabar a nuestro Dios maravilloso. Qué maravilla es la palabra del Señor. Todo van a recibir de acuerdo a lo que haya. La palabra es clara. Pero aquí lo que me asombra, lo que dice la palabra, sea bueno o sea malo. Yo quisiera estar haciendo todo lo bueno, agradar al Señor, todo lo bueno y evitar lo malo. Por eso la Biblia dice que aún toda palabra corrompida que sale de vuestra boca, daré cuenta. Aún las palabras, nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestros hechos, nuestras intenciones, de todo tendremos que dar cuenta. Entonces, qué importante. Por eso, y ajustarnos a la verdad de Dios, a la palabra de nuestro Dios. Yo pienso que el cristiano, hay cristianos carnales y hay cristianos espirituales. Como dice la Biblia, está el hombre natural, el hombre carnal y el hombre espiritual. Podemos saber que el hombre natural es la persona que no conoce al Señor. El hombre carnal o el cristiano carnal es el cristiano que conoce a Dios, pero que vive la vida cristiana según su criterio, según lo que él piensa. Y a veces, y lamentablemente a veces hay iglesias que viven de esta manera, sirviendo según su criterio y no buscando la voluntad del Señor. En Apocalipsis capítulo 3, versos 20 dice la palabra, el Señor Jesús dijo, y aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. El Señor estaba fuera de la iglesia. Probablemente hay iglesias que están haciendo muchas actividades, muchas tareas, están sirviendo para el Señor, haciendo las obras del Señor, pero según su criterio, según su forma, su programa, y no el programa de Dios, no la dirección de Dios. Y muchas veces cuando hay pecado en la vida de una persona, lo que haga carece de valor, no importa lo que haga, sino arregla tu situación, todo lo que hace no cubrirá, no tiene valor. Tiene que solucionar primero tu problema. Si tú lees Isaías capítulo 58, que habla del verdadero ayuno, ¿qué pasaba? Que el pueblo ayunaba, se humillaba, pero seguía oprimiendo a los trabajadores. O sea, no había cambio en su vida. O sea, si no vuelves a Dios, no arreglas tu situación, no importa lo que hagas, carece de valor, no tiene valor. No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar la ligadura de impiedad, soltar la carga de opresión y que dejar libre a los quebrantados. Ellos seguían oprimiendo y ayunaban para que Dios les concediera, que Dios escuchara, como gente que hubiera hecho justicia. No, tenemos que volver al Señor. Por eso qué importante, ¿cómo está tu corazón delante del Señor? Arregla tu situación para que todo lo que haga tenga valor y pueda recibir del Señor y que pueda decir, como he compartido, bien buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Tenemos que, por eso, ahora la pregunta es, ¿los cristianos carnales son salvos? ¿Qué pregunta?
o solamente los cristianos espirituales, que viven en el Espíritu, que andan en el Espíritu, que manifiestan el fruto del Espíritu, que sirve en el poder del Espíritu de Dios? Yo quiero decirte, según la palabra, que aún los carnales son salvos, porque no depende de lo que el hombre haga, sino de lo que Cristo hizo por ti. Hay muchos que dicen que en el arrebatamiento muchos van a volver porque no estaban preparados para estar a la boda. Pero no depende, nadie puede estar preparado. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Él pagó el precio por nosotros. El problema es que no vamos a recibir las bendiciones, las recompensas de parte del Señor que tiene para cada hijo de Dios que son fieles. Es lamentable, hay cualquier cantidad de cristianos que solamente van a ser salvos y no van a tener nada para disfrutar de la riqueza, de las recompensas que Dios tiene para cada uno de aquellos que son fieles al Señor. Por eso, qué importante. En primer lugar, tenemos que saber entonces que todos los cristianos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. En segundo lugar, cada uno en particular tendrá que dar cuenta de todo lo que ha hecho mientras haya estado en este mundo. En cuarto lugar, y cada uno recibirá también, sea bueno o sea malo, de lo que haya hecho. Y tenemos que decir que aún los cristianos carnales van a ser salvos y van a estar en la boda del Cordero también, porque Jesucristo nos ha perdonado por su sangre. Él nos limpia de todo pecado. Y somos aceptos por eso ante el amado por su gran amor y misericordia. No está en mí, sino lo que Cristo hizo por mí, para disfrutar una eternidad con Él. Pero qué bueno que mientras estemos en este mundo, que podamos hacer las cosas buenas, las cosas que agradan a Dios, vivir y andar en el Espíritu, para que eso tenga recompensa. Amén. Para que eso agrade al Señor. Por eso el apóstol Pedro dice en Pedro capítulo 4, verso 11, dice: si alguno hable conforme a la palabra de Dios, si alguno ministre conforme al poder que da Dios, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. O sea, hablar conforme a la palabra, ministrar conforme al poder de Dios, con todo el recurso que... ¿Para qué? Para que en todo sea Dios glorificado. Amén. De esta manera vamos a recibir recompensa de parte del Señor abundantemente. ¿Qué estás haciendo con los dones que el Señor te ha dado? ¿Cómo estás viviendo la vida cristiana? Soy de igual manera cuando te congregas y cuando estás en tu hogar, en el trabajo, en el colegio, donde estás. ¿Sos cristiano en todo lugar? Y si no tienes a Cristo, qué bueno que puedas aceptar a Cristo. Quiero guiarte en una oración para que puedas aprovechar esta oportunidad y recibir a Cristo en tu vida. Ora conmigo de esta manera. Señor Jesús, gracias por lo que hiciste por mí. Y gracias, Señor, por tu muerte en la cruz del Calvario, por tu sangre que me limpia de todo pecado y me hace acepto delante del Padre. Gracias te doy por esta salvación tan grande. Perdona mi pecado y quiero que vengas a mi vida, que sea mi Señor y Salvador. Y Padre, yo te ruego que bendiga a cada uno de mis hermanos en este tiempo, bendice a la iglesia, para que estemos preparados, Señor, y esperando tu venida con alegría. Gracias, Padre. Bendice a mis amados hermanos, bendice a los que están enfermos, que tú les sanes, les fortalezca, les sostenga y provee a aquellos que tienen necesidad en este tiempo. Padre, te ruego en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga.